Bien, el enunciado del problema nos dice, nos dan un rectángulo, en concreto el rectángulo ABCD, y nos dan los siguientes datos. El segmento BM y DN, es decir, este segmento y este segmento son perpendiculares con la diagonal AC. Tenemos esta diagonal del rectángulo, esos dos segmentos son perpendiculares. Primer dato importante. Este ángulo forma 90 grados. Ángulo de 90 grados, o de la misma forma, este ángulo podemos decir que es de 90. Nos mandan hallar el segmento MN. Y tenemos varios problemillas. Mirad. El segmento MN, lamentablemente, no es el lado de ningún triángulo. Entonces, se me ocurre que para poder hallar este segmento que está en naranja, sería conveniente hallar el valor de la diagonal AC. Repito, si hallamos la diagonal AC y restamos este trocito menos ese trocito que son iguales, tenemos el valor de MN. Luego la clave de este problema, ¿dónde está? Vamos a ver cómo somos capaces de hallar ese segmento MC. Si restamos a la diagonal dos veces el segmento MC, problema resuelto. Va a ser igual a MN. Debemos hallar ese segmento. Y lo primero que se me ocurre es prestar la atención en este triángulo rectángulo. Veamos que es conocido. Este lado mide 8 metros. Consiguientemente, si es un rectángulo, ese lado ha de medir, son centímetros. Ha de medir igualmente 8 centímetros. Pero solo conozco un lado de este triángulo. Sería conveniente conocer más elementos. Y me viene a la mente lo siguiente, mirad. Yo puedo hallar la diagonal de dicho rectángulo de forma extraordinariamente sencilla. Si tomo este triángulo rectángulo, para hallar la diagonal, simplemente teorema de Pitágoras. Conozco este lado que es un cateto. Conozco este lado que es un cateto. El triángulo es rectángulo. Voy a hallar AC, dado que es la hipotenusa de ese triángulo. Es decir, procedemos a hallar la diagonal AC. Diagonal AC, que es la hipotenusa, elevada al cuadrado ha de ser igual a cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Efectuamos la operación, 12 a la 2, 144, más 8 al cuadrado, 64. Efectúo la suma, 208 centímetros, deberíamos hacer la raíz cuadrada para obtener el valor de la diagonal AC. Diagonal AC, raíz cuadrada de 208 centímetros. Nos iríamos lógicamente a la calculadora y parece ser que toma el valor de 14,4 centímetros. Tenemos la diagonal. Seguimos el razonamiento. Yo ya conozco esta diagonal, pero como en este triángulo grande, repito, en el triángulo ABC, conozco sus tres lados. Consiguientemente, podría hallar el valor de ese ángulo. Nos centramos. Si tomo este triángulo, para hallar el ángulo C, planteamiento muy sencillo. Mirad, por ejemplo, con la tangente del ángulo C. Podría tomar la razón que me diera la gana porque conozco los tres lados. Hemos hallado la diagonal AC que mide 14,4 centímetros. Como es un número decimal, voy a evitar utilizar una razón que incluya la diagonal. Por ejemplo, la tangente. Tangente del ángulo C. Por definición trigonométrica, cateto opuesto, que es 12, partido entre el cateto contiguo adyacente, que en este caso es 8. Efectuamos la división, 1,5. Nos vamos a la calculadora.
nos hemos encontrado la tangente de un ángulo que no es uno de los ángulos notables. Nos vamos a la calculadora y vamos a hallar el valor del ángulo cuya tangente toma ese valor. 1,5 y valor aproximado 56 grados. Repito, como valor aproximado del ángulo C, toma el valor de 56 grados y 18 minutos. Voy a despreciar segundos, valor aproximado. Tenemos el ángulo C, extraordinariamente sencillo resolver el problema a partir de ese momento. Mirad, yo conozco ya este ángulo. Si presto la atención en el triángulo inicial, que es un triángulo rectángulo, va a ser muy sencillo hallar el segmento MC. Valor conocido y valor conocido. Este ángulo, recordemos que mide 56 grados 18 minutos. Voy a utilizar una razón trigonométrica que incluya esos dos elementos, es decir, el cateto contiguo adyacente y la hipotenusa. Evidentemente, la razón que lo incluye es el coseno del ángulo C. El coseno del ángulo C, por definición trigonométrica, cateto contiguo o adyacente, que es MC, dividido entre la hipotenusa, que mide 8. Ángulo C conocido. Luego nos quedaría el coseno de 56 grados 18 minutos, va a ser igual al segmento MC que vamos buscando, partido de 8. Despejo MC. MC en esa expresión quedaría 8 que multiplica, vamos a pasar al otro miembro porque no me cabe. MC quedaría 8 por el coseno de 56 grados 18 minutos. Nos vamos a la calculadora, hallamos el coseno de este ángulo, multiplicamos por 8 y valor aproximado 4,4 centímetros. Este segmento MC mide 4,4 centímetros y lógicamente ese segmento y el segmento AN son iguales. Para hallar el valor de MN, vamos a recordar, restamos el valor de la diagonal AC, es decir, 14,4 centímetros, lo vamos a restar de MC y menos AN. MC más AN es evidente que nos da el valor 8,8 centímetros. Efectuamos la resta, del 8 al 14, 6, 9 al 14, 5, 5,6 centímetros, valor de MN. Resumen a este ejercicio: no siempre son fáciles. Partíamos de un rectángulo, me mandaban a hallar el segmento MN y creo que es de sentido común, como no es el lado de ningún triángulo, hemos de partir de una base bastante razonable. Puedo hallar la diagonal. Si a la diagonal le restamos el segmento AN menos el segmento MC, obtenemos MN. A partir de ahí, un poquito de imaginación, ejercicio resuelto.